Bautízame, Señor, con tu presencia. Bautízame, Señor, con tu poder. Mi Dios, yo vine a adorarte, quiero hoy entregarte toda mi vida entera, y tu amor eterno me llenará. Lo que quieras, sé bien, espero por ti. Sopla aliento de vida, Espíritu Santo, llena ese lugar. Bautízame, Señor, con tu fuego. Bautízame, Señor, con tu Espíritu. Bautízame, Señor, presencia. Bautízame, Señor, con tu poder. Yo quiero más, yo quiero más, más de tu Espíritu. Quiero más, quiero más, más de tu fuego. Yo quiero más, yo quiero más, más de tu Espíritu. Quiero más. Quiero más, más de tu fuego. Yo quiero más, yo quiero más, más de tu Espíritu. Quiero más, quiero más, más de tu fuego. Yo quiero más, yo quiero más, más de tu Espíritu. Yo quiero más, yo quiero más, más de tu fuego. Bautízame, Señor, con tu fuego. Bautízame, Señor, con tu Espíritu. Bautízame, Señor, con tu presencia. Bautízame, Señor, con tu poder. Te bendecimos, Señor, tú eres bueno, Señor. Te alabamos y engrandecemos su nombre en esta tarde, Señor. Bueno es Dios, 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 bueno es Dios. Bueno es Dios, 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 bueno es Dios. No te
sobre todo dominas, en tu mano está la fuerza y el poder. Y el hacer es suyo Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria y la victoria. Es tuyo Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria y la victoria. Las cosas que hay en los cielos y en la tierra son tuyas. Las cosas que hay en los cielos y en la tierra son tuyas. Dilo una vez más, la riqueza y la gloria proceden de ti. Y sobre todo dominas, en tu mano está la fuerza y el poder. Y el hacer, la riqueza y la gloria proceden de ti. Y sobre todo dominas, en tu mano está la fuerza y el poder. Y el hacer, toda gloria y toda honra es tuya, Señor. Te bendecimos, oh Dios Todopoderoso. Derrama tu presencia sobre este lugar, Señor Jesús. Te bendecimos y te damos gloria, Señor. Aquí estamos, Señor, delante de ti, Señor. Necesitados de ti, Señor. Derrama tu presencia, Señor. Dile, Señor, aquí estoy, Señor. Te bendecimos. Soy yo otra vez, vengo humillado ante ti, ante tus pies, sin merecer lo que hoy yo tengo, no sé por qué me siento así. Has depositado tu espíritu en mí, me has enseñado que sin amar nunca podré llegar a ti. Quiero adorarte y sentirte hoy aquí muy cerca de mí, y que nada me impida hoy a mí. Quiero sentirte como ríos y agua viva, y que tu fuego me abrace y me llene otra vez. Hoy levantaré mis manos para que me toques, ven, derrama tu
Quiero sentirte, oh Dios. Quiero sentirte, oh Dios. Siente su presencia, aleluya. Gloria a su nombre. Presencia de Dios. Gracias, Señor. Gracias. Givelify es dar simplificadamente. Givelify es la forma más sencilla y hermosa de dar y rastrear donaciones al lugar de adoración o caridad de su elección. No está limitado al dinero que tiene a la mano. No es necesario escribir cheques ni formularios complicados para completar o códigos de mensajes de texto para recordar. Givelify señala automáticamente su ubicación e inteligentemente identifica la causa benéfica, lugar de iglesia o la conferencia a la que asistes sin la necesidad de buscar. Dado que Givelify detecta automáticamente dónde estás haciendo una donación, puedes completarla en tan solo 3 pasos. Paso 1. Use una de las configuraciones denominadas para elegir la cantidad de su donación. Paso 2. Seleccione la campaña a la que desea contribuir. Paso 3. Con su tarjeta de crédito o débito archivada, complete su donación y obtenga un recibo de su donación inmediatamente. Configurar donaciones periódicamente es un proceso sencillo en 2 pasos. Haga clic en la frecuencia que guste y nunca olvidará de hacer su donación. Givelify le permite ver fácilmente su historial completo de donaciones. Marque el lugar de adoración que normalmente asiste como su inicio para acceder rápidamente en un clic. Givelify. Clic, dar, listo. Que el Señor te bendiga en esta hora. Queremos dar gracias a Dios primeramente por esta gran oportunidad que nos da de poder transmitir por este medio queremos dar gracias a cada uno de ustedes por conectarse. En el tema de esta tarde de predicación de los caballeros es el perdón. Es un tema que cada uno tenemos que enfrentar en algún momento. Y para entender este tema, esta enseñanza, esta predicación, nos vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 18, versículo 23. Y cuando estén todos con sus Biblias, podemos leerlo para entender lo que vamos a estar hablando en esta noche. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue prestado a uno que le debía 10,000 talentos. A como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, lo soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus siervos que le debía 100 denarios, y haciendo que él le ahogaba, diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su siervo, postrados a sus pies, le rogaba, diciendo: Ten paciencia conmigo, y yo te pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné. ¿Por qué no me rogaste? ¿No habéis también tener misericordia de tu siervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Amén, gloria a Dios.
La Biblia tiene mucho que decir acerca del perdón. Tal vez la enseñanza más conocida es la parábola de los dos siervos, del siervo despiadado y el siervo que tuvo misericordia. Y esa la encontramos en el 18 que acabamos de leer, el 23, versículo 23. La parábola de un rey que perdonó una gran deuda a su siervo. Básicamente nunca podía pagar uno de sus sirvientes. Sin embargo, ese mismo siervo que se le perdonó esa gran deuda, el rey perdonó a una persona que le debía 10,000 denarios. Porque él se postró pidiendo misericordia, pidiendo paciencia, pidiendo que lo perdonara. Y dice la escritura que el rey entró a misericordia y le perdonó toda la gran deuda que jamás, nunca podría pagarle, tal vez. Pero la historia habla de ese mismo siervo que se le fue perdonada la gran deuda. Él le debía 100 denarios. Le debían 100 denarios. ¿Y qué hizo? Hizo lo contrario de lo que el rey había hecho, que lo había perdonado. Entonces nos damos cuenta ahí que hay dos tipos de personas. Uno que entró a misericordia y perdonó la deuda, y otro que no tuvo misericordia y que no perdonó la deuda. En la vida hay personas igual de esta manera, de lo que estamos hablando en estos momentos de la historia. Hay unos que perdonan y hay unos que no perdonan. Hay unos que tienen misericordia, hay unos que no tienen misericordia. Por eso el tema es muy importante, hablar acerca del perdón. El perdón es una expresión de amor que cada día tenemos que renovar el perdón en nuestras vidas. Tal vez en algún momento usted o yo estuvimos enojados con alguna persona y no podíamos perdonar. Pero cuando venimos a Cristo, Él nos enseñó que Él perdonó nuestros pecados. Y la Escritura habla que si no perdonamos, también nuestro Padre Celestial no nos perdonará. Al final de la enseñanza dice: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonás de todo corazón a cada uno de su hermano. ¿Con quién estás enojado en esto? ¿O a quién no puedes perdonar? El rey entró a misericordia y perdonó la deuda, pero el mismo hombre que le fue perdonada la deuda, dice que lo metió a la cárcel hasta que pagase todo lo que le debía, 100 talentos. Entonces nos damos cuenta ahí que la historia habla acerca de un perdón. Dice, el siervo debía 10,000 talentos y el rey fue movido a misericordia y le perdonó todo lo que le debía. Pero ahora vemos al siervo que se le perdonaron los 10,000 talentos, pero él hizo todo lo contrario. En el versículo 30 dice, mas él no quiso y lo echó a la cárcel hasta que pagase toda la deuda. ¿Se da cuenta, hermano? Muchas veces llegamos a ser como ese siervo malvado que lo llama el rey. Siervo malvado. ¿Por qué tú no hiciste? Le reclamaba. ¿Por qué no hiciste lo mismo con aquella persona que te debía 100 denarios? ¿Por qué? Si yo te perdoné la deuda de 10,000 talentos, ¿por qué no hiciste lo mismo? Cuando Dios nos perdonó a nosotros, que teníamos muchos pecados, que teníamos muchas malas costumbres, que teníamos muchos malos hábitos, Él no se fijó, sino que Dios entró a misericordia y nos abrió con los brazos de amor y nos perdonó todo. Dice que jamás se acordó de nuestros pecados. Por eso estamos hablando del perdón. Dice,
Dice, estoy seguro que la mayoría de nosotros hemos sufrido alguna injusticia en el pasado o en el presente y nos ha marcado nuestras vidas y te ha marcado tu vida, porque tal vez estás enojado con tus padres, estás enojado con tus hermanos, estás enojado con tus tíos, con un amigo. La falta del perdón es uno de los temas más necesarios en nuestra iglesia y en nuestra vida diaria. El perdón es una cadena que nos ata, que nos tiene encadenados. Es una barrera en nuestras vidas. Por eso muchas veces nuestras oraciones no llegan, porque hay algo que tenemos que entregar. Cuando no podemos perdonar, nuestra oración no es contestada porque hay una barrera que nos impide que esa oración llegue hasta el Padre Celestial. La falta de perdón es como un veneno que tomamos a diario y con el tiempo nos termina envenenando todo el cuerpo. Por eso, me impactó lo que el rey le decía: ¿por qué no hiciste lo mismo con el que te debía 100 denarios? Si te fue perdonado 10,000 talentos a ti, ¿por qué no hiciste lo mismo? Muchas veces, amado hermano, somos igual que el hombre que no quiso perdonar y que metió en la cárcel al hombre hasta que pagase todo lo que le debía. Porque a nosotros nos encanta que nos perdonen. Pero cuando llega el momento de perdonar, es un poco complicado, un poco difícil para nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos que entregárselo a Dios. Porque tenemos que decirle a Dios que nos haga un corazón perdonador. Sigamos adelante. La gente ha hecho dentro de su corazón una raíz de amargura, de resentimiento, por algo que les hicieron en el pasado. Por eso vemos mucha gente que camina enojada, con ira, porque hay esa cadena de amargura, hay esa cadena de resentimiento, hay esa cadena de falta de perdón. Entonces, el perdón nos libera de ataduras que nos amargan el alma y enferman el cuerpo. El perdón trae muchas enfermedades porque es una raíz de amargura. La falta de perdón ata a las personas del resentimiento, que te tiene encadenada. Es el veneno más destructivo para el espíritu, ya que neutraliza nuestros recursos emocionales. El perdón es una declaración que debes y puedes renovar a diario. Muchas veces a la persona más importante a la que tenemos que perdonar es a nosotros mismos. Por las cosas que fueron de la manera que pensábamos que estaban bien. La declaración del perdón es la clave para liberarnos de nuestras cadenas que nos impiden llevar a cabo muchas veces nuestro ministerio. Tristemente, hay millones de cristianos con resentimiento, tristeza, disgustos, afligidos, enfermos, a causa de la falta del perdón. Muchas veces pensamos que el perdón es un regalo para la persona a quien tiene resentimiento, sin darnos cuenta que los únicos beneficiados somos nosotros mismos. El perdón es una expresión de amor y lo podemos ver en el Lucas 23:34. Ahí Jesús nos da el ejemplo que a pesar de lo que estemos atravesando, que a pesar de lo que nos hagan, de lo que hablen de nosotros, que nos calumnien, tenemos que perdonar. En ese momento, Jesús, de angustia, de dolor, de agonía, de sufrimiento,
Dijo esas palabras que impactan a la humanidad, que impactan tu vida, que impactan mi vida. Dijo, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Qué haces tú? ¿Qué hago yo cuando una persona habla mal de nosotros? Cuando una persona nos hace mal. Cuando una persona nos lastima, ¿qué hacemos? ¿Lo perdonamos? Como Jesús hizo en ese versículo que dijo, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿O estamos resentidos por el pasado, por algo que ya pasó? Amado hermano, la Biblia nos enseña que tenemos que perdonar, no importando lo que nos hayan hecho, no importando lo que nos hayan hecho en el pasado o en el presente. Hoy es el tiempo de que tenemos que perdonar a nuestro hermano. Por eso surge esta pregunta de Pedro en el 18, capítulo 18, versículo 21. Dice, entonces se acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonará mi hermano que peque contra mí? Y Jesús le dice, hasta 7. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Pedro estaba diciendo que cuántas veces tenía que perdonar a la gente que hablaba de él, a la gente que lo lastimaba. Pero Jesús le dice, hasta 70 veces 7. Quiere decir que nosotros tenemos que perdonar siempre. Eso nos libera de tener unas cadenas de amargura, de sufrimiento, de enfermedad. Es necesario que nosotros aprendamos en estos tiempos, en estos momentos que somos hijos de Dios, a derribar todo, falta de perdón y el resentimiento. Cada uno de nosotros tenemos que empezar a perdonar. Jesús nos da el mismo ejemplo. Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús estaba siendo crucificado en la cruz. Jesús había pasado procesos difíciles. Ustedes saben la historia, lo que pasó a Jesús. Y no importando todo eso, lo que le hicieron, Él dijo, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Cuando alguna persona nos lastima, hay que decirle al Señor, como dijo Jesús, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Nosotros tenemos que perdonar al que nos calumnia, al que nos lastima. No, yo sé que no es fácil, pero tampoco es difícil si nos ponemos en las manos de Dios y aprendemos del ejemplo de Jesús cuando estaba en ese momento de dolor, de agonía. Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús mismo nos da el ejemplo de que tenemos que perdonar. No sabemos que todo el tiempo es fácil, pero tenemos que perdonar. El apóstol Pablo nos insta a ser misericordiosos y compasivos, perdonaos unos a otros, así como Dios nos perdonó en Cristo Jesús. Imagínense, al apóstol Pablo nos insta a ser misericordiosos, compasivos, perdonaos unos a otros, así como Dios nos perdonó en Cristo Jesús. La Biblia habla del perdón. La mayoría de la Biblia habla del perdón. Habla de que Jesús nos perdonó nuestros pecados, nuestras faltas, nuestro modo de vivir. Pero ahora somos nuevos en Cristo Jesús. Y nos ha limpiado y nos ha guardado. Y la mayoría de nosotros creemos que ya nos hemos librado de este resentimiento. Pero ese veneno aún permanece en nosotros. Muchas veces nosotros pensamos que ya perdonamos, pero hay algo que nos queda en nuestro corazón, en nuestra mente, que estamos pensando, que estamos maquinando y pensamos que ya perdonamos. Pero agarremos, dice el apóstol Pablo, seamos compasivos, misericordiosos, así como Dios nos perdonó en Cristo Jesús.
La falta de perdón es como un veneno que tomamos a diario, que con el tiempo nos termina envenenando. Es como un cáncer que te va a carcomiendo tu vida. No hay paz, no hay gozo, no hay libertad, no puedes fluir porque hay esa cadena de resentimiento y de falta de perdón que no te deja ser libre. Te tiene atado, te tiene encadenado, pero hoy es el día que Dios te dice, perdona para que esas cadenas sean rotas en el nombre de Jesús. Dios nos insta a que perdonemos, a que nos amemos, a que amemos al que nos ultraja, que oremos por el que nos maldice. En esta hora, vayamos a Lucas capítulo 6, versículo 37, y dice así de esta manera: no juzgues y no serás juzgado, no condenes y no serás condenado, perdona y serás perdonado. Si usted no perdona, amado hermano, no puede ser perdonado por Dios. Hoy es el tiempo que puedes perdonar a tu padre, a tu madre, a tu hermano, a tu tío, a tu amigo o a un enemigo que tengas. Tú lo puedes perdonar. Hoy puedes ser libre en el nombre de Jesús y romper esas cadenas, romper esas ataduras que te han impedido por años no fluir en las cosas espirituales de Dios. ¿Con cuántas personas estamos resentidos? ¿O con cuántas personas estás resentido y no has podido perdonar? ¿Acaso eres infalible y por eso no puedes perdonar los errores ajenos? La palabra infalible es una persona que es perfecta, que nunca falla, que no tiene errores. Pero nosotros somos imperfectos, amado hermano. Tenemos errores cada día. Y tal vez tú que me estás viendo en esta hora, tienes algo en contra de alguien que no has podido perdonar por años. Pero como te decía, hoy es el día. Hoy es el día que Dios tú puedes liberarte de las ataduras, de las cadenas que te impiden ser feliz, que te impiden alabar a Dios con libertad. Hoy es el día que tú puedes renovar tus votos con Dios y decir: Señor, perdono todo lo que me han hecho, perdono todo lo que he venido cargando por años. En esta hora, amado hermano, tenemos que aprender a perdonar. Tenemos que aprender a decir: yo te perdono. Yo perdono. Yo perdono al que me lastimó. Yo perdono al que me habló de mí, de mis espaldas. Amado hermano, si tú eres hijo de Dios, si tú has conocido a Dios, tienes que tener un corazón perdonador. Tienes que liberarte de esas ataduras. El perdón es una expresión de amor. Todos lo sabemos. Dios expresó el amor para toda la humanidad, dando a su Hijo. Ese fue el perdón maravilloso que todos tenemos en estos momentos, y por eso estamos aquí, porque Dios fue bueno, porque Dios fue misericordioso, porque Dios dio a su Hijo para el perdón de nosotros, y por eso tenemos una nueva esperanza en Él. El tema de hoy era el perdón, es el perdón. ¿Con quiénes estás resentido y a quiénes no puedes perdonar? Perdona para que tú puedas ser perdonado por Dios. La Biblia dice que si tú no perdonas, tú no puedes ser perdonado por Dios. La iglesia de Dios tiene que ser libre. La iglesia de Dios tiene que romper esos esquemas, esos paradigmas, esas cadenas que impiden alabar a Dios con libertad.
Hoy es el día que tú puedes romper con eso, la falta del perdón. Yo hace años, voy a contar un testimonio, tenía resentimiento con alguna persona. Pero cuando leía la Biblia, en ese grande amor que Dios nos perdonó, cuando nuestra vida era una vida de pecado, una vida de cosas malas que no le agradan a Dios, nos perdonó. Dios nos ama y nos ha perdonado de todas las cosas que hemos hecho. ¿A cuánto les gusta que nos perdonen? Que lo perdonen. Pero nosotros no podemos perdonar. Como aquel hombre de la historia que dice que se le perdonó la deuda de 10,000 talentos. Pero él no pudo perdonar una deuda de 100 denarios. Entonces su señor se enojó y le dijo: siervo malvado, ¿por qué no hiciste lo mismo de lo que yo hice contigo? El perdón, como les decía, es una expresión de amor. Es una expresión de misericordia. Es una expresión que cada día tenemos que renovar a diario. Tenemos que practicar el perdón. Tenemos que practicar la misericordia. Así como Dios nos perdonó, podemos hacerlo de igual manera con las personas que nos maldicen, que nos lastiman. Eso no es estar de acuerdo con lo que pasó, ni tampoco darle la razón a alguien que nos lastimó, sino simplemente es decir: perdón, te perdono. Y estamos concluyendo con esto ya, porque el tiempo transcurre muy rápido. Yo te insto, amado hermano, que si tú tienes un resentimiento con alguien, o no puedes perdonar a alguien, yo te digo que en el nombre de Jesús hoy puedes romper con esa cadena, con ese resentimiento. Porque Dios te va a ayudar si tú lo decides hacer. Porque Dios tiene todo el control de nuestras vidas. Jesús te ama. Y vamos a orar en esta noche. Y con esto concluimos. Que el Señor te bendiga. Y le damos gracias a cada uno de ustedes que se conectaron para ver esta enseñanza del perdón. Padre Celestial, te damos gracias en esta noche. Te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos, Señor. Te damos la honra, la gloria y la alabanza. Señor, gracias porque tú nos hablaste. Me hablaste primeramente a mí, Señor. También a uno de mis hermanos que te vio este mensaje, Señor, tocará su corazón para que pueda perdonar, para que pueda romper esa cadena que impide que crezca espiritualmente, Señor. Gracias te damos, Señor, por tu misericordia, por tu fidelidad. En el nombre de Jesús, Padre, y todo te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todos decimos amén.